Nosotros somos Ayemiteso, un equipo jalisciense conformado por estudiantes de diversas carreras. Ingeniería en biotecnología, ingeniería química, ingeniería industrial son algunas de las carreras que hacen nuestro equipo un equipo multidisciplinario para favorecer la diversidad de ideas y puntos de vista. En Ayemiteso estamos comprometidos a trabajar para que cada vez los cultivos de berries en Jalisco y el mundo sean más sustentables. Queremos que los agricultores y productores puedan encontrar en la biología sintética una puerta abierta para hacer de sus cultivos los mejores. Durante los últimos años, Jalisco ha sido el primer estado exportador de berries en nuestro país, generando más de 20,000 empleos y el 69.43% del ingreso económico total de la producción nacional. Sin embargo, debido a la gran demanda de producción de estos frutos, los cultivos se han enfrentado a diversas problemáticas. Para saber cómo podremos ayudar a los productores de berries de nuestro estado, estuvimos platicando con diferentes partes interesadas, lo que nos llevó a aprender mucho sobre los problemas a los que se enfrentan día a día estas personas. Lo que cultivamos nosotros aquí es arándano principalmente, y pues tenemos 4 variedades de arándano y ahorita estamos apenas iniciando cosecha, y pues la cosecha se alarga de aquí hasta mayo. Por ejemplo, una plaga no se erradica, se controla, ¿no? Al final estamos conviviendo con ella todos los días. La plaga es un insecto que tiende a dar batalla, se adapta al medio, a las condiciones. Y pues a la hora que aplicamos un insecticida, ya sea biológico o biorracional, pues ya a veces ocupamos de una mayor dosis, de estar aplicando más constantemente. Y pues por eso no se puede, como decir, erradicar. Un agroquímico pues tiene trazas, ¿no? Por más que lo apliquemos y respetemos el intervalo de días a cosecha, las dosis, al final siempre hay residuos, ¿no? Como en todo. Y esos residuos no te afectan de la noche a la mañana, sino son residuos que se van quedando, acumulando, ya sea en las grasas, siempre en el tejido liposoluble, ¿no? Que al final a veces no te va a afectar tu cuerpo, sino puede más afectar como a tu siguiente generación. Es donde vemos a veces, ¿sabes qué? Pues yo tuve cierta malformación, cierta mutación en el cuerpo. Es más probable que suceda eso. O un cáncer que puede llegarse, pero ya hace mucho tiempo. Si yo a lo mejor fui fumigador o consumía tal producto pues envenenado, se le podría decir, no es en el momento, sino es muy a futuro. Los trabajadores que mantienen un uso constante de aplicaciones con agroquímicos, se les ve que se le baja la colinesterasa, y es en donde lo pueden analizar. De hecho, a los insectos también, un insecto que es fumigado o aplicado con algún agroquímico, le ves un bajón en la colinesterasa, y por eso es que se les evalúa a los fumigadores o aplicadores la sangre para ver cómo están con la colinesterasa y ver si ya han sido afectados o no. He escuchado muy pocos de fitovacunas y sería una buena alternativa. Reduciríamos costos porque al final también los extractos vegetales que utilizamos nosotros o los hongos biológicos, pues sí, son muy caros. Y ahorita llegada a cosecha, lo que más le batallamos siempre es el personal, ¿no? Que a veces no se consigue, y más en estos tiempos de COVID es un problema. Yo creo que la importancia nada más de la agricultura orgánica, pues ya vimos, ¿no? Que es entregar un producto saludable, inocuo, y principalmente con un buen sabor, ¿no? Que sea apetecible. Las plagas conllevan son como, pueden ser insectos, ácaros, que son como las arañas rojas, los thrips. Las enfermedades, pues como un hongo sería la botritis, que en la puntita, cuando floreando, se ve por la humedad, se empieza como a echar a perder, por decirlo así, y seca las plantitas, los retoños y las puntitas, y se caen los brotes. Los thrips, en tiempo de que se reproducen, insertan como su estado vocal que muerde, entonces insertan una sustancia que a tiempo de que deja sus huevecillos para alimentarse, crecer, pues la hojita como que la empieza a hacer así, la empieza a hacer como a enroscar, y eso causa que el brote ya no crezca. Entonces pues llega el momento de que piensas que ya cosechaste o que ya está y no produces nada. Y es una plaga que hay a veces que nos dicen, a las plagas hay que tenerle respeto, porque tú no sabes si dices, ahí está la plaga, puedo terminar con ella, la puedo controlar, pero si te descuidas poco, se te va a lo grande y ya no la puedes controlar. Igual que los hongos o que los virus, es como respetarlos más que nada.
Después de platicar y analizar todos los comentarios, nos dimos cuenta de que el área en la que más podíamos apoyar era intentar resolver los problemas de plagas en la producción de berries, ya que, según lo que aprendimos de las personas a las que entrevistamos, cada vez es más complicado para ellos seguir las políticas y lineamientos para comercializar y exportar sus frutos, ya que cada vez hay más demandas por productos orgánicos y hacen falta opciones viables y sustentables para combatir las plagas y otros problemas en cultivos como estos. Buscamos enfocarnos en ayudar a los productores locales de berries a mejorar su producción, cumpliendo con los siguientes objetivos de la ONU. Con nuestro proyecto, queremos lograr que para el 2030 se duplique la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, asegurando la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicando prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, y que al mismo tiempo contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas. Con el método semi-hidropónico, en berries promoveremos estas prácticas, ya que se basa tanto en el cuidado de los suelos como en el ahorro del agua. Si mejoramos el funcionamiento del sistema inmune de las plantas de berries y logramos que se puedan defender de patógenos por sí mismas, nos permitirá usarlas en cultivos orgánicos y se disminuirá la pérdida de frutos, lo que nos dará un valor agregado, logrando niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. Con esto mismo, de aquí a 2030 queremos reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta por menor y a nivel de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha, y ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica, para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. En pocas palabras, nuestra solución permitirá la producción de berries de una manera más sustentable. Para lograr un proyecto verdaderamente fuerte y útil, fue necesario dividir el equipo en diferentes áreas: laboratorios, human practices, gestión, wiki, finanzas y comunicación. Llegar a Design League no fue una tarea fácil. Por ello, el área de finanzas se encargó de organizar una rifa con amigos y familiares para poder recaudar fondos. Además, se organizó una venta de batas con la Sociedad de Alumnos de Biotecnología para diferentes carreras. Esto, a la par, se realizó mientras se contactaban empresas y asociaciones civiles que pudieran estar interesados en realizar alguna donación para nuestro proyecto. Lo primero que hicimos fue definir la problemática a atacar. Para esto, todos los miembros del equipo presentamos una idea y votamos por nuestras favoritas. Se las presentamos a un grupo de profesores expertos que nos ayudaron a escoger nuestro enfoque. Al principio, este fue erradicar el hongo Botrytis cinerea de los cultivos de berries con ayuda de biocontrol. Pero para saber si esto de verdad sería de utilidad, con ayuda del área de gestión y Human Practices, contactamos a diferentes partes interesadas y nos dimos cuenta de que los principales problemas a los que se enfrentaban eran las sociales, como el encarecimiento de tierra, la escasez de trabajadores, así como problemas con la falta y mala calidad de agua, problemas con plagas y cambio climático. En lo que llevamos del proyecto, dentro del área de laboratorios se han hecho diversas investigaciones para encontrar la literatura en la que se basará tanto nuestro proyecto como la solución a la problemática que escogimos. Tras investigar sobre soluciones ya existentes, la implementación de biocontrol y adición de biología, generamos una lluvia de ideas realistas y un poco locochonas para realizar una votación y seleccionar las ideas más viables. Hicimos infográficos y los explicamos a los agricultores, exportadores, ingenieros agrónomos y más, a través de varias videollamadas. A partir de la retroalimentación que recibimos, realizamos cambios a las soluciones y presentamos nuevas ideas al visitar diversos cultivos de berries semi-hidropónicos durante el verano e inicios del semestre de otoño, logrando así llegar al desarrollo de nuestra solución actual con ayuda de los comentarios e ideas de las partes interesadas. Tras filtrar las ideas con ayuda de los stakeholders, nos dimos cuenta de que el enfoque que mejor cubría sus necesidades era utilizar la biología sintética para producir biosurfactantes, debido a su capacidad para aprovechar mejor el agua mientras mantienen el sistema inmune de las plantas alerta. Con muchas semanas de investigación y validación, pudimos determinar nuestra propuesta de solución final, fitovacunas, para contrarrestar el efecto de las plagas fúngicas en las berries y ayuden a aprovechar mejor el agua en los cultivos. El siguiente paso fue la selección del chasis,
un microorganismo nativo que conviviera con simbiosis con las berries para que no afectara su crecimiento y desarrollo. Dicho microorganismo es Bacillus subtilis. Tras decidir esto, buscamos las partes genéticas para construir el circuito genético teórico, donde se empieza con los promotores PR1 y PRM1, los cuales inducen la expresión del GTGR y IBLU para aumentar la producción de biosurfactina, la cual activa el sistema inmune de la planta, preparándola para posibles infecciones. Por su parte, cuando se detecta la presencia de hongos patógenos en la planta de berries, el GOGR suprime la expresión de los promotores, mientras que el ANTR suprime al GTGR, permitiendo la expresión del PR2 y PRM2, llevando a la producción de D4E1 y ECAM1, que son los antifúngicos. Una vez que la planta está sana de nuevo, vuelve a los promotores iniciales, dejando de producir el antifúngico y regresando el sistema inmune de la planta a un estado de alerta con la producción de biosurfactina en Bacillus subtilis. En el área de Wiki seleccionamos las imágenes que mostraremos en nuestra página, además de enfatizar y detallar el resumen del proyecto. Organizamos y determinamos qué información es la más importante, y estamos seguros de que leer nuestra página será una excelente experiencia. La imagen y correcta comunicación de nuestro proyecto siempre ha sido muy importante para nosotros. Por ello, nuestros colaboradores nos ayudaron a crear un logo con colores visibles para personas con diferentes tipos de daltonismo. Además, todos nuestros videos y publicaciones los realizamos con información que sea entendible para todos e incluimos subtítulos para las personas con alguna discapacidad auditiva. Nuestras redes sociales han sido una herramienta fundamental para poder compartir información sobre nuestro proyecto, así como para establecer relaciones con diferentes equipos iGEM y conocer más sobre sus proyectos. Por otro lado, gracias a las redes sociales, pudimos difundir información sobre la ciencia en la vida cotidiana de manera entendible para todos. Para lograr mayor difusión de nuestro proyecto, decidimos crear un podcast llamado Sin Sentido. En él se hablan temas de iGEM y de biología sintética en general de manera entendible para toda la audiencia. Nuestras redes sociales también fueron importantes a la hora de comunicarnos con otros equipos iGEM para lograr colaboraciones. Realizamos un breve video con ayuda de los equipos iGEM UTEC, Biotec, Caos Yucatán, UNAL, UNS y PDPANA. Además, colaboramos con iGEM Ararinas para poder hacer nuestros videos presentación más accesibles a la gente de Latinoamérica, creando subtítulos en portugués y español para ambos videos. Gracias a que iGEM es una comunidad global, también colaboramos con iGEM Darmstadt en su iGEM Collab, donde presumimos a nuestra maravillosa Minerva. También colaboramos con iGEM Embrapa en el siguiente infográfico, el cual fue publicado en la Digital Biotechnology Magazine of the Universe of Brasilia. Finalmente, participamos en el concurso de Origins in Bio, Divulgarte, en el que nos llevamos una mención honorífica con esta ilustración a acuarela. Para crear Berrybugs, modelamos nuestra máquina biológica con la ayuda de 3 programas diferentes: Benchling, MATLAB y Tinkercell. En Benchling, se seleccionó el plásmido PBP P43 para probar nuestro circuito genético previamente explicado. Se escogió este plásmido ya que es recomendado al trabajar con nuestro chasis, B. subtilis. Por otra parte, en MATLAB se programó una simulación de la producción de biosurfactina para poder entender la relación entre el crecimiento de nuestro microorganismo y la producción de biosurfactina. Para esto, se tomó la cantidad normal de producción de este metabolito en B. subtilis como referencia para aumentar la producción, obteniendo la gráfica en pantalla. Finalmente, el circuito genético se colocó en Tinkercell para realizar un análisis más robusto, donde se hizo un modelado discreto para evaluar el circuito y hacer las gráficas más entendibles. A pesar de que el análisis no se adaptó completamente a los parámetros de las partes escogidas, los valores obtenidos siguieron siendo suficientes para evaluar las posibles mejoras y optimización. Gracias a este análisis, determinamos una concentración limitante para los 2 antifúngicos que usaremos, de manera que se cumplan las reglas de bioseguridad. Para el antifúngico D4E1 se obtuvo la cantidad de 3 micromoles, mientras que para ECAM1 esta es de 8.5 más menos 1.6 micromoles. Esto considerando el hongo patógeno Fusarium oxysporum.
A lo largo de este proceso, el tener un bucle de retroalimentación con los productores de berries fue muy importante, ya que ellos son los que se enfrentan a las problemáticas que buscamos combatir. Tras el primer acercamiento con las partes interesadas, como se mencionó anteriormente, se empezaron a desarrollar diferentes propuestas, las cuales pasaron por los productores y, tras escuchar sus comentarios, cambiamos nuestro enfoque y empezamos a trabajar en soluciones alternativas. El viajar a diferentes cultivos de berries en Jalisco nos ayudó a darnos cuenta de la importancia de detectar a los patógenos lo antes posible y de lo difícil que es salvar una planta cuando sus raíces están infectadas por hongos, ya que no se puede notar la infección en el tallo y las hojas hasta que es demasiado tarde, por lo que desarrollaron una fitovacuna que se encarga de proteger y curar a las plantas en caso de infecciones fúngicas en las raíces parece una idea hecha a la medida. Además de platicar con los stakeholders, también decidimos crear un evento llamado En Familia con IGM Teso, en el que estudiantes de todas las carreras pudieron entrar para escuchar sobre nuestro proyecto, hacernos sugerencias y darnos ideas de cómo mejorarlo, lo cual ha sido de gran ayuda para llegar a nuestra propuesta actual. Para asegurarnos de que nuestro proyecto es seguro para agricultores y para el mundo, el área de Human Practices realizó un manual de bioética. Este fue compartido con maestros y profesores de nuestra universidad para asegurarnos de que fuera útil y relevante. Además, algunos de nuestros compañeros asistieron al curso de bioseguridad impartido por el SBR en el MIT para empaparse más de esta información. Ahora que nuestro sistema biológico ya está diseñado, lo que sigue es llevarlo a la realidad. El próximo año buscamos entrar a la IGM Competition, por lo que ya empezamos con la búsqueda de protocolos para poder comprobar que nuestro circuito genético es viable y que nos puede ayudar a mantener a las berries sanas. Para esto, empezaremos probando nuestro circuito con un sensor sensible a la presencia de azúcar y libera proteína fluorescente de un color al hacerlo, mientras que si no se detecta azúcar, se teñirá de otro color. Una vez que logremos que nuestro circuito funcione como debe de ser, reemplazaremos el detector de azúcar por el detector de ácido fusárico y las proteínas fluorescentes por las sustancias antifúngicas y el gen que nos ayudará a sobreproducir biosurfactina para mantener el sistema inmune de las plantas alerta. Además, seguiremos en contacto con las partes interesadas en nuestro proyecto para seguir recibiendo retroalimentación de su parte y asegurarnos de que Berrybugs es lo que necesitan que sea. Estamos muy emocionados por todo lo que sigue y esperemos que hayan disfrutado de esta breve presentación de lo que hemos logrado con Berrybugs. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han ayudado a hacer esto posible y a ustedes por haber visto este video. Si quieren saber más sobre el proyecto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos IGM Teso, trabajando juntos por el campo mexicano.